Roma, en los albores del siglo IV a.C., no era todavía el centro del mundo que llegaría a ser siglos después. Era una ciudad-estado en crecimiento, con una república joven, orgullosa y ambiciosa, que había comenzado a extender su influencia sobre las ciudades latinas y etruscas cercanas. Su poder militar era respetado, pero aún estaba lejos de la maquinaria disciplinada que más tarde dominaría Europa. Las murallas eran modestas, las instituciones estaban en formación y su identidad como república apenas se consolidaba. Sin embargo, lo que ya definía a los romanos era su carácter, una mezcla de orgullo, disciplina y la convicción de que estaban destinados a la grandeza. Ese orgullo en esta historia sería su perdición. Mientras Roma miraba hacia el sur, hacia las tierras fértiles del Lacio, en el norte existía un mundo completamente distinto. Más allá de los Apeninos, las colinas y los bosques de la actual Italia central estaban habitados por pueblos celtas, conocidos colectivamente como galos. Eran tribus nómadas o seminómadas, de costumbres guerreras y una cultura profundamente diferente a la romana. Amaban la libertad por encima de todo, se regían por jefes carismáticos y consideraban la guerra una forma de obtener prestigio y riqueza. Sus guerreros eran temidos, altos, de cabellos claros, a menudo teñidos con cal o cubiertos con grasa animal, para parecer aún más imponentes. A diferencia de los romanos, no combatían en silencio ni en formación cerrada. Gritaban, cantaban y golpeaban sus armas contra los escudos para infundir terror. Roma veía en ellos bárbaros, pero los galos eran una civilización en su propio derecho, con artesanía avanzada en metales, religión druídica y una mitología rica en dioses naturales. Entre todas las tribus galas que migraron hacia el sur, una en particular sería la protagonista de esta historia, los senones, liderados por un jefe llamado Breno. Hacia el año 391 a.C., los senones descendieron desde la Galia y cruzaron los Alpes, buscando nuevas tierras para asentarse. Su viaje los llevó hasta la región de Etruria, donde se encontraba la ciudad de Clusium, una de las más importantes urbes etruscas aún independientes del control romano. Los senones no llegaron como conquistadores al principio, sino como solicitantes. Pedían tierras para vivir y cultivar, argumentando que su pueblo había crecido demasiado para las tierras del norte. Los habitantes de Clusium, sin embargo, temían a los recién llegados. Su número era grande, sus armas extrañas y su reputación violenta. Temiendo un ataque, Clusium pidió ayuda a Roma. En teoría, Roma no tenía ninguna obligación de intervenir. Clusium no era su aliada formal ni parte de la Liga Latina, pero el Senado romano decidió actuar, impulsado por el deseo de mostrar poder en la región. Enviaron a 3 embajadores, pertenecientes a la poderosa familia Fabia, con la misión de mediar entre Clusium y los galos. Era una oportunidad para que Roma demostrara su autoridad diplomática. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Durante las negociaciones, o quizás en medio de una escaramuza entre los etruscos y los galos, uno de los embajadores romanos tomó las armas y mató a un jefe galo. Fue un acto de agresión inaceptable, pues los embajadores estaban bajo juramento de neutralidad. Breno exigió justicia inmediata. Envió mensajeros a Roma para pedir la entrega del culpable, pero el Senado, en lugar de castigarlo, lo recompensó con honores e incluso lo nombró comandante militar. El mensaje fue claro: Roma no respetaba ni las leyes de la diplomacia ni las advertencias de los extranjeros. Aquello fue una provocación directa, y Breno no estaba dispuesto a dejarla sin respuesta. Reunió a sus hombres y juró que marcharía sobre Roma. Nadie en la península italiana había osado hacer algo así. Roma, segura de su poder, desestimó la amenaza. Los galos, pensaban, eran salvajes sin organización ni estrategia. Lo que no comprendían era que la fuerza de Breno no estaba solo en sus armas, sino en su velocidad, su ferocidad y su determinación. Así comenzó una de las marchas más temidas de la antigüedad. El ejército galo cruzó los valles y montañas de la Toscana
avanzando sin encontrar resistencia. Las ciudades etruscas, al ver la magnitud de la horda, se rendían o abrían sus puertas. Roma recibió noticias confusas y tardías. Los mensajeros hablaban de miles de enemigos que arrasaban los campos, de pueblos enteros que huían. El Senado convocó a los ciudadanos, formó un ejército y decidió detener a los invasores antes de que llegaran a la ciudad. Se eligió el lugar del enfrentamiento, el río Alia, a unos 11 kilómetros de Roma. Era un terreno abierto, con una corriente ancha y orillas bajas. Los romanos se organizaron con prisa. Tenían superioridad numérica, pero carecían de mando unificado. Los cónsules no lograron establecer un plan coherente. El ejército romano de entonces no era profesional. Estaba compuesto por campesinos armados, convocados de urgencia, más acostumbrados al arado que a la espada. Los galos, por su parte, avanzaron con confianza. Breno los formó en una línea ancha, con sus mejores hombres en el centro y los flancos ligeramente retrasados. Cuando ambos ejércitos se vieron, el contraste fue brutal. Los romanos en filas tensas, bajo un sol abrasador, los galos semidesnudos, cubiertos de pintura, gritando y agitando sus espadas curvas. El choque fue inmediato. Los romanos intentaron mantener la formación, pero los galos cargaron con una violencia que desbordó sus líneas. La moral romana se quebró en minutos. El ala derecha, encargada de proteger el paso del río, fue la primera en romperse. Los soldados huyeron, arrojando sus escudos al agua. Luego el centro cedió. Solo algunos grupos resistieron brevemente antes de ser arrollados. Fue una masacre. El río Alia se tiñó de rojo. La batalla duró menos de una hora. Los pocos supervivientes huyeron en desbandada. Algunos corrieron hacia Roma, otros hacia el sur, buscando refugio en la ciudad de Veas. Los galos no perdieron tiempo. Al ver que el enemigo había sido destruido, siguieron su avance hacia Roma. Nadie se interponía. No había murallas suficientemente fuertes ni ejércitos que los esperaran. La noticia de la derrota llegó a Roma incluso antes que los primeros fugitivos. El pánico se extendió. El Senado se reunió de emergencia. Sabían que Breno no se detendría. No había diplomacia posible. Roma se preparó para lo inevitable. Las familias más importantes huyeron. Los sacerdotes trasladaron los objetos sagrados, los archivos y los tesoros de los templos. Los ancianos y los enfermos permanecieron, conscientes de que no podrían escapar. Los pocos soldados disponibles se atrincheraron en la colina del Capitolio, el punto más alto y más seguro de la ciudad. Allí resistirían, aunque sabían que la causa estaba perdida. Breno y sus hombres llegaron a las puertas de Roma pocos días después de la batalla. Esperaban una defensa feroz, una muralla fortificada, pero encontraron silencio. Las puertas estaban abiertas, las calles vacías, los templos abandonados. Roma no ofreció resistencia. Era como si la ciudad entera se hubiera rendido antes del combate. Los galos entraron con cautela. Al principio no saquearon. Avanzaron lentamente, desconfiando de una posible emboscada. Pero cuando comprendieron que no había ejército, que no había orden ni mando, el caos comenzó. Los guerreros irrumpieron en las casas, tomaron el oro, las joyas, los objetos sagrados. Las calles se llenaron de fuego y humo. Roma, que nunca había sido conquistada, ardía. Los templos se derrumbaron. Las estatuas de los dioses fueron destruidas o robadas. Los pocos ancianos que habían quedado murieron donde estaban, negándose a abandonar sus hogares. Algunos cronistas dicen que se sentaron en sus sillas, vestidos con sus togas más finas, esperando la muerte como si fuera un ritual. Los galos, al verlos inmóviles, los tomaron por estatuas hasta que descubrieron que aún respiraban. Los mataron sin piedad. Desde lo alto del Capitolio, los romanos que resistían observaban impotentes cómo su ciudad era destruida. No podían hacer nada. Las llamas consumían las casas, los templos, las plazas. El Tíber reflejaba el fuego y el humo oscurecía el cielo.
La ciudad eterna parecía condenada a desaparecer. Así terminó el primer día del saqueo de Roma. La batalla del río Alia no solo fue una derrota militar, sino una herida moral. Roma, que había creído ser invencible, había caído ante un enemigo que despreciaba, pero de entre las ruinas algunos aún mantenían la esperanza. En la colina sagrada del Capitolio, un pequeño grupo de defensores juró resistir hasta el final. Roma aún respiraba, aunque fuera entre cenizas. El saqueo de Roma no fue un acto rápido, sino un proceso caótico y prolongado. Durante días, los galos recorrieron las calles destruidas, saquearon templos, mataron a los pocos que quedaban y bebieron vino hasta la embriaguez. La ciudad se había convertido en un campo de ruinas, con cadáveres amontonados y humo que no se disipaba. Los invasores desconocían la magnitud de lo que habían hecho. Habían derrotado al corazón de Italia, a la república más ambiciosa del Mediterráneo. Sin embargo, aún quedaba una resistencia. En la colina del Capitolio, un grupo de romanos había logrado fortificarse. Entre ellos estaban sacerdotes, senadores y soldados que habían sobrevivido al desastre del río Alia. Habían llevado consigo los símbolos sagrados de la ciudad, los objetos de culto, las reliquias de los templos y los registros oficiales de la República. Para ellos rendirse no era una opción. Se habían preparado para un asedio. Breno, sorprendido de que aún hubiera resistencia, decidió tomar el Capitolio por la fuerza, pero la colina era escarpada, rodeada de muros naturales y defensas improvisadas. Los primeros intentos de asalto fracasaron. Los galos no estaban acostumbrados a asediar ciudades fortificadas. Su fuerza residía en el ataque directo, no en la paciencia. Los romanos, por su parte, estaban mal alimentados, agotados y superados en número, pero contaban con la ventaja del terreno y con un conocimiento profundo de las defensas. El tiempo pasó. Los galos establecieron su campamento alrededor de las ruinas de la ciudad, vigilando los accesos al Capitolio. Las semanas se convirtieron en meses. El calor dio paso al frío, y tanto invasores como defensores comenzaron a sufrir por la falta de alimentos. Los galos comían lo que podían encontrar entre los escombros o cazaban animales que aún quedaban en los alrededores. Los romanos, encerrados en la colina, racionaban sus provisiones con disciplina militar. Durante el asedio, se produjeron episodios que con el tiempo se convirtieron en leyenda. Uno de los más famosos fue el de las ocas del Capitolio. Según los cronistas, una noche silenciosa, los galos intentaron un ataque sorpresa. Escalaron la roca por un lado poco vigilado, avanzando en la oscuridad sin ser vistos. Todo parecía indicar que lograrían tomar el bastión. Pero en el templo de Juno, en la cima del Capitolio, se conservaban unas ocas sagradas que los romanos no habían sacrificado a pesar del hambre, por respeto religioso. Cuando los galos alcanzaron la cima, las aves comenzaron a graznar con fuerza, despertando a los defensores. Alertados por el ruido, los soldados corrieron a repeler el ataque y consiguieron empujar a los invasores por el precipicio. Así, según la tradición, las ocas salvaron Roma. Este episodio, aunque pueda parecer anecdótico, se convirtió en símbolo de la vigilancia divina y de la resistencia del pueblo romano. Pasaron los días y el desgaste fue total. Breno sabía que no podía mantener el asedio indefinidamente. Su ejército estaba cansado, desorganizado y enfermo. Además, los pueblos del sur comenzaban a movilizarse. Si los galos se demoraban demasiado, corrían el riesgo de quedar atrapados. Roma, por su parte, estaba exhausta. El Capitolio resistía, pero su situación era desesperada. Fue entonces cuando ambas partes decidieron negociar. Se acordó que los galos se retirarían a cambio de un pago en oro. Roma entregaría 1000 libras, una suma enorme que equivalía a casi todo el tesoro público y religioso de la ciudad. Era una humillación, pero no había otra salida. Los romanos aceptaron. Reunieron todo el oro que pudieron, el de los templos, el de los ornamentos de las estatuas y hasta las joyas personales de las familias que habían huido. Cuando llegó el momento del intercambio,
Breno mandó colocar una gran balanza en medio de las ruinas. Los romanos comenzaron a pesar el oro bajo la supervisión de los galos, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las pesas utilizadas por los invasores eran falsas, estaban trucadas para marcar un peso mayor. Los romanos protestaron, pidieron justicia. Breno, sin perder la calma, desenvainó su espada, la arrojó sobre la balanza y pronunció una frase que pasaría a la historia: Vae victis, que en latín significa ay de los vencidos. Con esas palabras dejó claro que la fuerza dictaba la ley, no la justicia. Roma pagó. Los galos tomaron el oro y abandonaron la ciudad. Entonces, habían destruido y humillado a la república más orgullosa de Italia, pero no la habían matado, porque mientras los invasores se alejaban, entre los escombros comenzaba a gestarse algo nuevo. Roma, aunque reducida a ruinas, seguía siendo Roma. La ciudad estaba destruida físicamente, pero su espíritu, su orgullo y su voluntad de renacer permanecían intactos. Los supervivientes descendieron del Capitolio. Lo que encontraron fue desolador. Templos calcinados, cadáveres insepultos, casas derrumbadas y calles irreconocibles. El olor a humo y muerte impregnaba el aire. Muchos pensaron en abandonar el lugar y fundar una nueva ciudad en otro sitio más seguro, pero otros, encabezados por hombres como Camilo, un general exiliado que había sido llamado de vuelta en medio de la crisis, insistieron en reconstruir Roma, donde siempre había estado. Abandonar la ciudad sería admitir la derrota definitiva. Así comenzó la reconstrucción. Las murallas fueron levantadas de nuevo, las casas reparadas, los templos consagrados una vez más. Los romanos aprendieron de su error. Comprendieron que su orgullo había sido su perdición. Habían creído que nadie se atrevería a tocarlos, y los galos les demostraron lo contrario. Esta humillación tuvo un efecto duradero. A partir de ese momento, Roma cambió. Reorganizó su ejército, reforzó sus defensas, mejoró su sistema de alerta y transformó su mentalidad militar. Se volvió más disciplinada, más pragmática, más despiadada. El recuerdo del saqueo se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva romana, una advertencia de lo que ocurría cuando se bajaba la guardia. Durante generaciones, la sola mención del nombre de Breno provocaba rabia y vergüenza, pero también determinación. Los romanos juraron que jamás volverían a sufrir una humillación semejante, y cumplieron su juramento. En las décadas siguientes, Roma comenzó su expansión sistemática por la península itálica. Derrotó a los etruscos, sometió a los samnitas y consolidó su dominio sobre el Lacio. Poco a poco, aquella ciudad saqueada se convirtió en la potencia más temida de Italia. El recuerdo del Vae Victis se transformó en un motor de venganza y superación. La derrota enseñó a Roma una lección fundamental: que la fuerza sin disciplina no bastaba, que la arrogancia sin preparación conducía al desastre. Roma no volvió a ser la misma. Había aprendido que la verdadera grandeza se construye sobre la resiliencia, no sobre el orgullo. Con el tiempo, el saqueo de los galos se transformó en mito. Los historiadores lo reinterpretaron como una prueba divina, un castigo de los dioses para purificar la soberbia de la ciudad. Otros lo vieron como el momento fundacional del espíritu romano, el nacimiento de una voluntad colectiva capaz de resistir cualquier adversidad. Lo cierto es que aquel incendio no fue el final de Roma, sino su renacimiento. De las cenizas del Capitolio surgió la ciudad que siglos después dominaría todo el Mediterráneo. Roma se levantó más fuerte, más sabia y más unida. La experiencia del saqueo moldeó su carácter para siempre. Cuando más tarde enfrentó guerras con Cartago, Grecia o los pueblos bárbaros del norte, lo hizo con la memoria del incendio en mente. Recordaba lo que había ocurrido cuando el orgullo había cegado su prudencia. Por eso Roma se convirtió en lo que fue, una civilización que aprendía de sus derrotas y las convertía en cimientos de su poder. El día que Roma casi desaparece fue también el día en que nació la Roma eterna, una ciudad que entendió que ni los incendios, ni la traición,
ni la humillación podían destruir un ideal, porque Roma, más que un lugar, era una idea de orden, de deber y de destino. Y aunque aquel día Breno dijo Vae Victis, con el tiempo la historia pronunció otra sentencia muy distinta: Roma invicta, Roma invencible.